7:25 de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo. Bueno, gracias Danira, y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:25 de la mañana. Yo, como les había dicho, voy a comentar un poco acerca de, evidentemente, el tema del día, que es el discurso, la alocución del presidente del día de ayer. El presidente, en ese tipo de alocuciones, como decían los chicos en el bloque anterior, evidentemente hace una rendición de cuentas de las cosas que hizo este año, trae obras que hizo en otros años y también aprovecha para hacer nuevas promesas. Ahí volvió a hablar de las obras que va a hacer con el dinero de Aerodón, habló de muchas otras cosas, pero yo quiero circunscribirme a los puntos en los que yo entiendo que el presidente tuvo algún tipo de acierto y en los puntos en los que el presidente para mí no está del todo correcto, porque hay que recordar, para quienes no lo saben, que esa alocución del presidente, el presidente lo que hace es un consolidado de toda la información que le envían los ministerios. Cada uno de los ministerios y los ministros le mandan sus ejecutorias del año. Entonces él hace ahí de todo eso, extrae la información y prepara su discurso. O sea, el presidente está confiando en que sus funcionarios no le están hablando mentiras. Pero uno sabe cómo son las cosas en este país de Dios. Entonces, miren, temas en los que yo creo que el presidente puede acertar, porque son cosas fácticas, porque tú puedes decir, que hablador el presidente, pero cuando el presidente te dice, inauguramos la entrada de Santiago con el Ministerio de Obras Públicas, la obra está ahí. Inauguramos un puente en tal sitio. Si el puente no está ahí, la gente de esa comunidad puede salir a decirlo. La prensa puede ir a ver si es verdad que esa obra está ahí. Entonces él resaltó que habían realizado unas más de 300 obras con el Ministerio de Obras Públicas y que había más de 400 obras en ejecución. Entonces, ¿por qué yo digo que es importante esta labor que él ha resaltado de obras públicas? Porque son cosas palpables. Si el presidente en ese discurso dijo una carretera, un camino vecinal, una autopista o algo que no esté realizado, usted puede estar seguro que hoy está la oposición yendo a ese lugar a ver si es verdad o es mentira. Entonces, son cosas fácticas. Lo mismo, por ejemplo, que él resaltó algo que tiene un valor incalculable para quienes no poseen el acceso a ese bien, que es el agua. Resaltó el tema de INAPA, por ejemplo, con el arroyo de Gurabo. Eso es una obra impresionante que está ahí y que todo el mundo puede ver si es cierto o no, que ha impactado a esa comunidad de Santiago de los Caballeros, más de 6,000 familias que vivían en ese entorno. Y el INAPA con Wellington Arnaud realizó esa intervención ahí, el gobierno dominicano, y eso es algo que está ahí. Y ustedes están viendo imágenes, eso no es que yo me lo estoy inventando ni que no. Y el que no lo crea, el que sea de la oposición, el que sea un mezquino, que vaya al arroyo de Gurabo y pueda constatar cuál ha sido el cambio que ha dado toda esa zona con ese tipo de obra. Asimismo, con la cantidad de tuberías que se han instalado para darle acceso a agua a más de 2 millones de gente. O sea, gente que no tenían acceso a agua potable y que ahora son 2 millones de personas más que tienen acceso a agua. Entonces, ese tipo de cosas son muy fáciles de constatar si son ciertas o si son falsas. Ahora, ¿en cuáles aspectos yo entiendo que el presidente no estuvo acertado o la información que le pasaron no necesariamente corresponde a la verdad? Ya le dije las que creo que sí y las que desde mi punto de vista estaban bien. Ahora yo le voy a decir algunas en las que yo creo que el presidente le pasaron unas estadísticas o unos datos que no necesariamente corresponden a la realidad. Por ejemplo, el presidente habló del tema de la canasta básica y de los productos alimenticios. Todos sabemos que es verdad que hay un problema de inflación global que ha impactado a todos los países. Ahora, el nivel de impacto en cada país y las medidas que se han tomado han sido distintas. El presidente hablaba que con los aumentos que se han hecho en el país, el salario de República Dominicana es el tercero con mayor poder adquisitivo. Cuando hay informes de Bloomberg y otras prestigiosas cadenas y franquicias que hacen informes económicos que establecen que eso no es cierto. Entonces no entiendo por qué exponer al presidente a decir algo que no es cierto. Pero, por ejemplo, también el presidente habló mucho ayer, hizo mucho énfasis en el tema del campo y la agropecuaria, que en este gobierno es que más se ha sembrado, que tenemos una capacidad
de más de un 90% de producción local. El presidente dice eso, pero yo lo que he visto en los pasados 3 años es una serie de permisos de importación, de tasa cero, de vaina, los productores quejándose. Ha habido mucho de eso. Ha habido mucho de eso y eso es algo que está ahí, que ha ocurrido. Pero el presidente también dice que la pobreza monetaria se ha reducido en 4.73%. Dice el presidente. Entonces yo le digo a ustedes, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En un contexto que el propio Banco Central tuvo que incrementar las tasas de interés para desincentivar el gasto, para que la gente no gastara. Los negocios se fueron al piso porque la gente no estaba gastando por una estrategia para contrarrestar la inflación. ¿Cómo en medio de ese contexto, cuando tú me dices que la inflación nos ha golpeado como quiera, que hemos logrado más o menos sortearla, pero no es que no nos ha golpeado, nos ha golpeado, o sea, se ha encarecido el costo de los productos de primera necesidad? Y tú desde el Estado tomaste una decisión que era la que había que tomar de incrementar las tasas de interés para desincentivar el consumo a nivel general del país, para que no hubiese un calentamiento de la economía como estrategias de combatir la inflación. Entonces, como que en ese contexto económico, tú decirme que la pobreza se ha reducido, es como un poco complejo, porque por algún lado, y yo siempre he criticado eso, los gobiernos del PLD, ellos sufrían, sobre todo en los últimos de Danilo, de llevarse de unos indicadores que daba el Banco Mundial y daba el FMI. Que yo los recuerdo siempre, porque yo siempre critiqué eso. Ellos decían que una casa en la que entraran $10 diarios, ya esa no era una casa pobre. Por ese indicador. Oigan esto, $10 al día. $10 al día son 59 pesos. ¿Qué haces tú con 59 pesos en una casa? Cuando tú calculas eso. 590. Ajá, vamos a ver. 590, pero está bien. 590 pesos en un día. Usted no desayuna con eso. Usted no come en una casa de 3, de 4. Usted no cena. Una de las comidas al día con 590 pesos usted no la cubre. Entonces, por eso yo siempre criticaba a los gobiernos del PLD, porque decía, no me vendan estadísticas frías de los organismos internacionales, porque eso no es real. Un hogar no es pobre porque le entran $10 diarios a una casa, o no deja de ser pobre por eso. Esos son unos cuadros asimétricos que hacen y te lo quieren venir a enchuchar a ti como que ya, como que así, tal cual. A esta casa están entrando tanto y ya ahí no son pobres. Eso no se calcula así. Hay una serie de otras variables que tú tienes que determinar para determinar si es verdad que en ese hogar siguen siendo pobres o no. Si tiene piso de tierra, si la casa es propia o alquilada, si trabajan los dos, si es un hogar monoparental o si es un hogar o una familia completa, cuántos hijos tienen, cuál es el ingreso promedio de la casa. O sea, son muchas variables a la hora de tú dar una estadística como esa para no errar. Pero sin embargo, el gobierno y sus analistas económicos entienden que la pobreza se ha reducido, cosa que yo, en el contexto que hemos vivido de inflación, de guerra, de dificultad, que no dejo de reconocerlo, que ha sido un contexto difícil el que le ha tocado al presidente, no veo forma en la que pudiese haber una ecuación de un contexto tan complejo, de inflación tan compleja, donde el Banco Central manda a incrementar las tasas para desincentivar el consumo, los negocios se caen, todo se cae y el gobierno te dice que la pobreza se ha reducido. Yo no comprendo eso, pero los especialistas sabrán más que yo de eso. Y, por ejemplo, hoy creo que Juan Ariel Jiménez va a estar con nosotros, que es un economista brillante, para que él me pueda explicar esa fórmula desde el punto de vista económico, porque, reitero, yo no soy economista. Pero simplemente por las variables que les he expresado, a mí no me parece que haya condiciones para decir que la pobreza se ha reducido en casi 5 puntos. O sea, eso es muchísimo. Pero ahí están los aciertos y desaciertos que entiendo que tuvo el presidente en su discurso de ayer. Isidro.